Las mujeres purépechas todavía se visten como lo hacían antes. Tienen sus trajes para el diario y para los días de fiesta. El traje con el que se efectúan las canacuas, para comenzar de arriba hacia abajo, serían las trenzas de listón, el rebozo rayado. La blusa se llama echequemo y está bordado en punto de cruz a mano también. El mandil está bordado con lentejuela. Utilizamos el rollo de paño de lana negro y la nagua blanca bordada a mano. A nosotros nos gusta mucho cantar y bailar. Canción en purépecha se dice pirecua y mi tía Celia te va a cantar una. La pirecua de la flor de cempasúchil. Tiringue chichi, que será muy cierto que tú eres naturalita. No escucha purépeches mal, escucha no cuatan, cantiringen chichi que carania. Soy Kika, me gusta bailar la danza de los viejitos. La danza que más me gusta es la de los viejitos. Se baila allá en la zona de los lagos. Mi primo es re bueno para bailarlo. Su papá le enseñó cuando era chiquito. Es muy chistoso ver cómo se mueve como viejito. Camina encorvado con su bastón, hasta le tiemblan los pies. Usa máscaras de viejitos sin dientes. El ritmo se marca con las maderas que le ponen a los guaraches. Ahí van apurando el paso. ¿Te fijas cómo la música cada vez va más rápido? A mi primo, por chiquito, siempre lo dejan hasta atrás. Me gusta ir a verlo porque nos reímos y nos divertimos mucho. Cuando tengo vacaciones, me voy a visitar a mi familia allá en los lagos, en Siragüey. Tienen una casa bien bonita al lado del agua. Salen todas las noches a sacar el famoso pescado blanco. Llegan tempranito a colgar sus redes. Mi primo ya aprendió a remar solito. Ahí viene con su cubeta. Las próximas vacaciones le voy a decir a mi primo que me enseñe a pescar. Esto es un poco de lo mucho que te puedo contar de nuestras tradiciones purépechas. Te dije en purépecha que luego nos vemos y mucha suerte.